Ernesto Farril Santoscón. Te escuchamos con mucha atención, Ernesto. Muy bien, pues ya lo resumiste. Las cifras de la balanza comercial de noviembre ya no presentan dígitos de variación de dos o más, ¿no? Sino que ahora están presentando cifras de un dígito. Las exportaciones totales están creciendo 8% y las importaciones totales 8.1%. Las petroleras traen una caída del 10.4%. Las no petroleras, exportaciones no petroleras, traen un incremento del 9.2%. Y dentro de estas, las exportaciones agropecuarias, las del campo, ya están presentando una caída del 5.7%. Buena noticia es que las exportaciones manufactureras todavía siguen presentando una variación positiva del 10%, todavía cae dentro de los dos dígitos apenitas. Pero dentro de ellas, las automotrices están creciendo al 9.6%. Esta exportación automotriz antes sí estaba en 19%, 20% anual, ahora es solo 9.6%. Luego las no automotrices, el resto de las exportaciones, que es un componente importantísimo, 29.300 millones de dólares, está creciendo al 10.3%. La verdad es que todas las cifras nos están evidenciando la desaceleración económica. La única que se salva, y es una buena noticia, son las importaciones de bienes de capital. Importaciones de maquinaria están creciendo al 12.7%. Pero, por ejemplo, la diferencia entre exportaciones petroleras, exportamos crudo, 2.476 millones de dólares. Y las importaciones petroleras, donde importamos gasolinas y gas y otros hidrocarburos refinados, petroquímica primaria y secundaria, bueno, pues trae 4.580 millones, es decir, hay más de 2.000 millones de dólares de déficit, nada más en este mes de hidrocarburos. Pero bueno, pues al final de cuentas, lo que está sucediendo en estas cifras es que la base de comparación ya era más alta en noviembre del año pasado que lo que vimos en meses anteriores, donde las olas de epidemia de COVID pues generaron una actividad económica sumamente baja y entonces teníamos unas cifras muy altas. Pero con esto sí es probable que suceda lo que estamos previendo, que comentábamos aquí el viernes. Aunque salió el IGAE de octubre con una cifra relativamente buena, lo más probable es que la cifra de noviembre del IGAE sea mucho más baja de lo que el propio INEGI estimó en su indicador oportuno, que habla de todavía una variación arriba del 4%. Nuestro indicador más oportuno, el IBEM, con cifras del sector automotriz, donde vimos una caída en las exportaciones automotrices en noviembre, o las cifras del ANTAD, donde vimos ventas negativas en términos reales, a pesar del Buen Fin, de 1.6% anual real negativo, pues nos arrojan una variación de solo 1% estimado para el IGAE de noviembre, en lugar del 4% que preliminarmente también estimó el INEGI. Y eso se traduce en un frenón de la actividad económica y también estamos viendo aquí en la balanza comercial, se está dando también un frenón en la actividad comercial. Oye, ya lo habíamos hecho, habíamos tratado este tema, pero en atención a quienes posiblemente no estuvieron ese día o esos días en donde comentamos. Esto significa que la economía de Estados Unidos ya ha comenzado a desacelerarse. Podríamos interpretarlo como un signo de que la economía estadounidense ya comienza a experimentar el frenón que busca la Fed. Lo que más nos importa a nosotros en México es cómo va la industria norteamericana, particularmente la manufactura, ¿no? En noviembre tuvimos el indicador ISM de manufactura en 49 unidades,
abajo de 50 puntos implica contracción en la manufactura. Eso ya en noviembre. Y luego tuvimos también el dato de la producción industrial, con una caída del 0,2% en noviembre, después de haber caído 0,1% en octubre, toda la industria norteamericana. Entonces, sí estamos viendo que los incrementos de las tasas de interés que está haciendo la Reserva Federal empiezan a afectar ya más allá de las cifras del sector de construcción de vivienda y ventas de vivienda, viviendas de casas nuevas y casas usadas, que eso es lo que primero vimos que se estaba bajando, en la medida que la tasa de créditos hipotecarios, que estaba en 2%, incluso abajo del 2%, se subió arriba del 7%. ¿No? Entonces, ese incremento de la tasa de créditos hipotecarios frenó la actividad en vivienda, frenó los datos de inicio de construcción de casas, venta de casas nuevas, venta de casas usadas. Eso ya lo estábamos viendo. Y ahora estamos viendo cómo ya se contagia otro sector, que es la manufactura y la industria en su conjunto en la Unión Americana, lo cual nos lleva a confirmar el escenario de que para el año entrante muy probablemente veamos una recesión en la economía norteamericana. En el Reino Unido y en la zona euro ya se está adentro de una recesión, ya está, por los datos que conocemos ahora en noviembre, se está confirmando. O sea, ya en Europa ya llegó. Ahí ya está. Así Ahora, es. estaba yo checando el fin de semana la gran cantidad de muertos que están enfrentando en China con motivo del COVID. ¿Eso puede ser un elemento que acelere el proceso de desaceleración? Bueno, aumente o incremente el proceso de desaceleración de la economía mundial, Ernesto. El gobierno de China está tratando de relajar después de las manifestaciones pues, muy importantes que hubo en más de Sí, 40 ciudades, ¿no? Está tratando de relajar sus medidas y como resultado de eso estamos viendo los brotes donde las cifras de contagios andan en cada día 1 millón de contagios, ¿no? 1 millón nuevo. Pero las cifras de fallecimientos no están tan altas y esa es precisamente la justificación que usa Xi Jinping para relajar las medidas y evitar de nueva cuenta los confinamientos sociales que ya tienen harta a la población, ¿no? Eh, si llegara todavía a desbocarse más, que sí puede suceder, a mí me parece que va a suceder, acuérdense de mí, después, 15 días después del 23 de enero, la segunda mitad de febrero. por... Ah, pues yo soy mago. No, No, bueno, no, porque el 23 de enero inicia el Año Nuevo chino y se toman 2 semanitas de fiesta para ya. celebrar el Año Nuevo, ¿no? Entonces, Este, pues 2 semanas después, pues vas a ver contagios a lo bestia. Y ya entonces ahí sabes sí que, pueden volver a reforzar las medidas de confinamiento. Sí, pues ya sabes que qué importante acaban siendo las redes sociales, tomando distancia, ¿no? Porque pues las personas que hacen deporte a veces no tienen toda la información en la mano, no tienen información confirmada o fidedigna, pero vi a algún latinoamericano y me pareció que incluso era mexicano por el tono de hablar, que decía y daba imágenes de la fila, larga fila de automóviles y de contenedores en cuyo interior están cadáveres para llegar a los crematorios y proceder con la cremación de personas que han fallecido presumiblemente por COVID. Y decía, y se veía una fila bastante larga de personas que iban a entregar sus cadáveres a los crematorios. Yo no sé si esto sea verdad, pero lo cierto es que decía que la muerte por COVID ha incrementado de manera muy importante en China. Lo que me hace preguntar es, pues, ¿qué pasó con la vacuna china, no? Finalmente no sirvió o no sé si está en circulación en China una variante que nosotros aquí en México, en otras partes del mundo, no se ha experimentado, Ernesto. bueno, ahorita me estás haciendo reflexionar si yo estaba guiándome en las cifras oficiales de muertes y contagios. Las cifras oficiales eran más o menos 1 millón de contagiados diarios nuevos
Sí, como 5,000 muertos, a lo mejor los 5,000 son mucho más, es posible, en la ¿no? realidad. Lo malo es que China no da información fiable, ¿no? Por lo regular da la información que le conviene. Sí, Porque bueno, vamos a ver qué pasa. Sería bueno vamos a ver si invitamos a alguno de los infectólogos que conocemos y en los que nos hemos basado para este programa para que nos explique si hay una nueva variante en China o no funcionó la vacuna en China, o qué es lo que está sucediendo en esa nación que tiene tan preocupados a otras partes del mundo. Muchas gracias, Ernesto. gracias a ustedes, que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Hasta el miércoles. Gracias.